En un material anterior nosotros vimos ya cómo calcular ingresos para un presupuesto por el método de tendencia y método por correlación. Ambos son métodos estadísticos. Vamos a dar aquí un ejemplo de cómo desarrollar uno de los talleres que estaban planteados para el Hotel Paredes Pasa Fácil. Nos muestran una serie de datos de 6 años, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años del 2010 al 2015, y nos piden calcular el periodo 2016 por ambos métodos, tanto por tendencia como por correlación. Recordemos que el método de tendencia es un método que nos implica el uso de una variable y el método de correlación justamente es la relación de dos variables en el transcurso del tiempo. En el método de tendencia estamos proyectando las ventas, básicamente la variable que tenemos que es la variable Y. En el primer año vamos a trabajar entonces, como decía el video anterior, 0. Para el primer año los datos iniciales siempre son 0. Voy a tener aquí al lado en la columna F un paralelo para calcular el método de tendencia con otra fórmula. Es decir, hay dos fórmulas, una que vimos en las diapositivas y otra que vamos a ver directamente acá en este desarrollo del taller. Nos decía la fórmula que nosotros debíamos coger, restar el año base del año anterior, y a ese dato que nos da multiplicarlo por 100 y restarlo de 100. Entonces veamos acá. Tomamos las ventas del año base, que son las que estamos estudiando, menos el año anterior, multiplicamos por 100 y restamos por 100, eso nos da un resultado de 4.92. Hay otra forma de calcularlo. La otra forma de calcularlo es tomando año base menos año anterior dividido año anterior por 100. En ambos resultados debe dar exactamente lo mismo. Esta fórmula se la vamos a aplicar a todos los años para poder determinar las diferentes variaciones. Démonos cuenta que tenemos exactamente los mismos valores hallados con dos fórmulas diferentes, con la idea de que ustedes apliquen la fórmula que más se acomode a sus necesidades, que más les quede fácil de trabajar. Después de aplicar la fórmula, lo que hacemos es hallar el total. ¿Cómo lo hallamos? Sumamos todas las variaciones de los diferentes años, incluyendo las negativas. Tenemos un dato de 36,54. Contamos los datos, tenemos aquí aparentemente 6 datos, pero recordemos, perdón, 7 datos, pero recordemos que el primer dato no se toma por ser 0. Entonces vamos a tomar solamente 5 datos. ¿Cuáles son esos 5 datos? 1, 2, 3, 4 y 5 datos son los que estamos tomando acá. Procedemos entonces a calcular el valor de Y, donde tomamos 36,54, dividimos entre 5 y que nos da 7,31. Ese Y lo debemos pasar a números decimales porque estos aquí están en forma porcentual. Entonces en cuenta que como aquí está, al trabajarlo aquí por 100 y sobre 100 estamos expresando en forma porcentual, aquí lo debemos plasmar en forma decimal. Es decir, dividimos entre 100. Eso nos da 0,0371. De 731, perdón. Acá pilas, cuando ustedes estén trabajando en Excel no hay problema porque Excel internamente cuando estamos jalando las celdas nos va a tomar toda la cantidad de decimales que ustedes ven ahí ocultos. Pero cuando estemos trabajando en una calculadora debemos tomar acá mínimo unos 5 decimales para poder trabajarlo. Para poder calcular finalmente las ventas del año 2016 vamos a aplicar la ecuación que estaba en las diapositivas y tenemos esa ecuación aplicada de la siguiente forma. QDB es igual a las ventas del año base, que es el último año que estamos con los datos originales, 33.000, más, factor de 1, que es una constante, más el Y porcentual, que es el que hallamos acá. Listo, la variación de Y. Trabajamos, como les digo, la mayoría de decimales posibles. Aquí como lo estoy jalando en Excel, como se dan cuenta aquí en esta parte, en esta fórmula, lo estoy jalando desde Excel. Entonces no me afecta el que tome o no tome los decimales. ¿Por qué? Porque internamente Excel está jalando todos los datos posibles. Una vez obtenido entonces, tenemos que para ese primer ejercicio por método de tendencia, la cantidad de habitaciones o la cantidad de puestos vendidos que les debió dar a ustedes es de 35.411,44. Ese es el valor que se espera bajo el método de tendencia. Bueno, vamos a hacer ese mismo cálculo ahora con el método de correlación.
En el método de correlación, recordemos, tenemos la funcionalidad de dos variables, variable X y variable Y. La variable Y siguen siendo las ventas, la variable X sigue siendo el tiempo. Como bien lo mencionan las diapositivas, lo primero que tenemos que hacer es, pues, tomamos en cuenta las variables X y es numerando todas las años que estamos estudiando, desde 0 hasta 5. Después hacemos la función de X por Y, es decir, las ventas por la cantidad de tiempo. Igual hacemos esa multiplicación. Y finalmente X por X, es decir, este número por sí mismo. Y sumamos verticalmente todos los datos. Eso es lo primero que debemos obtener en el proceso de correlación. Completar esta pequeña tabla. Esta tabla vamos a partirla imaginariamente en dos. La primera parte la vamos a colorear acá, la vamos a poner un color suave, vamos a poner aquí un color, esta parte verde, van a ser los datos originales. Y los datos que se encuentran en este color lila van a ser los datos correlacionados, es decir, los que estamos tomando. ¿Cuántos datos estamos tomando para el estudio? Realmente acá sí se tiene en cuenta desde el día 0, es decir, estamos tomando, a pesar de que estamos numerando desde el X periodo 0, son realmente 6 datos como lo vemos acá que se están teniendo en cuenta. Entonces vamos a tener el número de datos acá escrito. Bien lo decía el ejercicio, nosotros debemos hallar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula que nosotros estamos trabajando en la ecuación de la línea recta. Vamos a escribirla por aquí arriba. La fórmula nos decía que Y es igual a B de X más C. Esa es la fórmula original. Entonces recordemos que Y son las ventas. Entonces la primera fórmula que vamos a trabajar la vamos a tomar de los datos originales, que son estos de acá. ¿Cuáles son las ventas? Los 168.000 pesos que hay ahí. 168.000 habitaciones, perdón, vendidas en el transcurso de los 6 años. Entonces ese dato va a ser igual a B de X más C. ¿Cuál es B? B no lo tenemos en este momento, pero sí tenemos X. ¿X cuál es? X es el número de periodos que estamos analizando, que en este caso, como es la sumatoria, porque estamos tomando los datos de aquí abajo, es 15. Nos falta la parte B. Entonces vamos a escribir la constante como tal, la variable como tal, porque no la tenemos todavía despejada. Más C. Pero a C hace falta una constante que lo acompañe. Entonces en cuenta aquí tenemos B, la variable acompañada por la constante, C, la variable vamos a acompañarlo con una constante. ¿Cuál va a ser esa constante? El número de periodos o el número de datos que estamos analizando. ¿Cuáles son los datos que estamos analizando? Aquí determinamos que eran 6. Entonces vamos a trabajar aquí el número de datos que se están analizando. Quiere decir que nuestra primera ecuación original, va a ser 168.557 es igual a 15b más 6c. Recordemos que es una ecuación de doble variable, por lo tanto no se puede hacer un despeje directo. ¿Qué procedemos a hacer? Vamos a calcular un factor. ¿El factor cómo lo calculamos? Dividimos las constantes que acompañan las variables, en este caso 15 dividido 6. Veamos acá donde lo obtenemos. Aquí nos aparece 15 dividido 6. De ahí nos aparece el factor que es 2.5. Ese factor también necesita, más adelante, convertirse en negativo. Más adelante, ¿por qué? Porque lo vamos a requerir para poder transformar nuestra ecuación. ¿Listo? Recuerden que son 3 ecuaciones las que necesitamos para poder hacer el despeje de las variables. Entonces veamos, ¿cómo convertimos ese factor negativo? Entonces ese es el mismo factor que está en positivo, pero le anteponemos, como nos damos cuenta aquí en la fórmula, el signo menos. Vamos a dejarlo aquí activo. Nos queda menos 2.5, es decir, no vamos a utilizar ninguna fórmula, ninguna ecuación, no vamos a utilizar ningún método matemático especializado para hacer la conversión al factor negativo. Sencillamente vamos a anteponer un menos
porque lo que no estamos haciendo un despeje algebraico totalmente diferente, estamos haciendo un despeje directo rápido, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos ya el factor negativo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Utilizamos la fórmula alterna, es decir, nuestra segunda ecuación. ¿De dónde sale nuestra segunda ecuación? De los datos que están aquí correlacionados. Veámoslos. ¿Ven? 451,657 va a ser igual a que AB, 55B, más C, pero nos falta la constante que acompaña a la variable C. No vamos a poner los mismos periodos porque den en cuenta que estos datos de esta fórmula alterna todos están correlacionados, mientras que estos son todos los datos originales. Entonces debemos hacer una correlación de este 6. ¿Cómo hacemos la correlación de este 6? Lo multiplicamos por nuestro factor original, que es 2.5. 6 por 2.5 nos da 15. Y tenemos nuestra segunda fórmula o fórmula alterna. 451.657 es igual a 55b más 15c. Todavía no podemos despejar. ¿Por qué no podemos despejar? Porque no tenemos ninguna constante que se elimine entre sí. Entonces debemos utilizar el factor negativo para crear una tercera ecuación y que se puedan eliminar las constantes. Veamos. Eso lo utilizamos multiplicando la ecuación original, que es esta. Vamos a sombrearla en azul. La ecuación original, me queda aquí uno, y vamos a multiplicar esa ecuación original por el factor negativo. Veámoslo acá. ¿De dónde salen estos datos? Vamos a rastrearlos. Multiplicamos la función original, como les comenté, por el factor negativo. Quiere decir que 168.557 por menos 2,5 me da menos 421.392,5. Lo mismo hacemos con toda la ecuación. Vamos a rastrearlos. Y vamos a rastrearlos acá. De tal suerte que si ustedes, cuando aquí aclaremos la fórmula como quedó, obtenemos que el 37.5 se origina de multiplicar 15 por menos 2.5 me da los 37,5. Que este 15 negativo que sale acá se obtiene de multiplicar el factor negativo, que es menos 2.5, por 6 en la ecuación original. Entonces recordemos, la tercera ecuación que la vamos a plasmar en un color tipo anaranjado, sale de multiplicar la ecuación original por el factor negativo. Ahora sí procedemos a despejar. ¿Cómo lo vamos a despejar? Operamos la ecuación, la que llamamos la ecuación negativa, es decir, la ecuación 3, con la ecuación 2, que está acá. Entonces, sencillamente aquí lo que hice fue trasladar esta que encontramos aquí a este lado, la que me dice fórmula alterna, la pusimos debajo de la tercera ecuación que hallamos. ¿Para qué? Para operarla. ¿Cómo se opera? 15 negativo más 15 positivo, en efecto aquí me da 0. 37.5 negativo más 55 positivo, el resultado es de 17.5. Y este 421 negativo más los 451, obtenemos 30.264,5. Ahí tenemos ya la operación de ese concepto, donde si ustedes revisan ya no tenemos valor en C. Por lo tanto, la ecuación que tenemos de 30.264,5 es igual a 17,5b. Una ecuación que ya se puede despejar. Al despejarla, B nos da 1729,4. ¿Cómo se hace ese despeje? Porque aquí lo hicimos de una forma directa. Voy a hacerlo aquí al lado. Vamos a hacer aquí un recuadro aquí al lado, para que vean cómo se llegó a ese 1729,4. Aquí tenemos, vamos a tomar el valor original, que es 30,24. Eso es igual
es igual a 17,5 B. Este 17,5 está multiplicando a B, tiene que pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, la operación sería dividido $17,5 y esto va a ser igual a B. La división de 30, que la tenemos acá, 30.264.5 dividido 17.5 equivale a 1.729,4. Es decir, que ya sabemos de dónde sale el valor de B, 1729,4. ¿Qué tenemos que hacer? Lo reemplazamos en la fórmula original, porque ya tenemos el valor de B. ¿Cuál es la fórmula original? La que está en azul. Entonces quiere decir que son 168.557, veámoslo acá, 168.557 es igual, la fórmula original, 15B más 6C, entonces vamos a verlo acá, 15B más 6C. ¿Cómo lo reemplazamos? Este primero queda igual, el 15 queda igual, pero el B se convierte en 1729,40. Vamos a ampliar aquí los decimales para que los tomamos completos. Más 6C. No hemos hecho absolutamente nada diferente, solo vamos a reemplazar los datos. Este dato nos queda exactamente igual. Aquí multiplicamos 15 por 1729,4. Nos da 25.941. Y aquí seguimos con los 6C. Y hacemos el despeje de la ecuación, es decir, despejamos C. Dejamos el primer valor intacto. Aquí lo que hice fue transcribir la fórmula para quitar ya la parte de C como tal. ¿Qué es lo que hicimos aquí en este pedacito porque quedamos un poquito perdidos? Porque este igual no debería ir acá. Este valor que está aquí sumando, 25.941, pasa al otro lado a restar. Quiere decir acá que 168.557 menos, porque pasó a restar 25.941, es igual a 6C. Es decir, que 142.616, porque ya operamos estos dos, es igual a 6C. ¿Cómo se determina C? Dividiendo 142.616 entre 6. ¿Por qué? Porque este 6 pasa aquí a dividir. 142.616 dividido 6 es igual a C. Veámoslo acá. Para hacerlo aquí en cámara lenta, es igual. Aquí plasmamos el signo de dividido. Entonces, dividido 6. Aquí ya cambia y esto es igual a C. Y esta es la división exactamente de C. Ya tenemos el valor de C, es decir, tenemos el valor de B y tenemos el valor de C. Podemos ahora sí despejar nuestra ecuación original de la línea recta bajo el método de correlación que me dice que Y es igual a B de X más C. Y es igual a B de X más C, aquí tenemos la ecuación. Ahora lo que hacemos es reemplazamos. Y es igual a B, B ¿cuál sería? 1729,40. Y aquí lo tenemos más C. Pero ojo acá, porque acuérdense que la ecuación original me dice B de X. Entonces ya tenemos B. ¿Cuál es X? Que es el que tenemos que reemplazar acá. Recordemos que X son la cantidad de datos que estamos analizando. ¿Estamos analizando cuántos? Exactamente 6 periodos.
Aquí hacemos la multiplicación de 1729 por 6. Transcribimos acá el 23.700 exactamente igual. Y aquí me dice que y es igual a 10.376 más 23.000. Hago la suma. 34.146 bajo el método de correlación. Este fue el paso a paso del taller 1, que hace referencia a métodos de tendencia y correlación para que ustedes lo comparen con el material que ustedes tienen de estudio y puedan pues, aclarar dudas en torno a cómo se desarrolló dicho taller. Espero que haya sido de utilidad y no se les olvide que cualquier inquietud me pueden consultar bajo los medios que hemos acordado.